Voy a bajar a la persiana porque está deslumbrando. Ahí está. Y bueno, ya os voy adelantando que si solo hablo yo, aparte de que esto va a ir bastante peor, os vais a aburrir un montón. ¿Está? Así que vamos a hablar primero de qué es un concurso de acreedores. ¿Está? Y para hablar de qué es un Profe, concurso, sí, perdón que lo corte. dime Eh, Fernanda, ¿Vas a dar títulos valores hoy o no? ni cerca de título. Títulos valores lo dio Alfredo Sabatone, mi compañero. Eso lo dimos ¿Cuándo? la clase anterior. La clase anterior. Oh, Y la clase anterior la El dio, 24 y me fue. parece que sí. Sí, el 24 fue, lo dimos toda la clase anterior. Va, la parte Oh, resumida, porque era está, mucho tema teórico, dijo él, pero lo que va para la prueba lo dimos toda la clase anterior. está. Eh, Tengo una muy buena noticia, que es que de lo que voy a hablar hoy no tiene nada que ver con títulos valores. O sí, tiene que ver con todo. Eh, pero ¿y de qué no sé, tema vas a dar vos, profe? voy a hablaros de concursos de acreedores, de insolvencia. Y os preguntaréis por qué no vienen a romper con insolvencia y otra clase de derecho y toda esta mandanga cuando yo vine a esta facultad corriendo de todo aquello y a mí lo único que me interesa son el Excel, los números y la contabilidad. Bueno, por varias razones. Uno, probablemente los concursos de acreedores sean una de las áreas en las que los abogados y los contadores trabajan más unidos. En el estudio donde yo trabajo, nos dedicamos a ejercer una función que es la administración concursal, nos designan los jueces cuando se declara el concurso de un empresario, de un sujeto, para que administremos esa empresa. ¿Tá? Eh, cuando Cuando se administra una empresa, ahí está, la sindicatura, cuando se administra una empresa, la mitad del trabajo tiene que ver con el viru, con los escritos, con los juzgados, todo esto, y la otra mitad, a veces la más importante, tiene que ver con la administración. Tan importante es la función del contador en la administración de las empresas concursadas, que la función de síndico es una función que puede ejercitar y que de hecho ejercita un contador. ¿Ya? Pero esta parte de mi asignatura es muy importante y por eso está en el programa y no hay ninguna otra más importante que la mía. Eh, ya os la han contado todo. Así que voy a intentar organizarme. Os decía que antes de entrar en los principios del derecho concursal, os tengo que contar qué maldita cosa es el concurso. Y para que entendáis lo que es el concurso de acreedores, os tengo que explicar qué pasa en el mundo cuando no hay concurso de acreedores. Así que la primera pregunta que siempre os hago es, si vosotros tenéis un negocio y le prestáis un servicio a una persona y esa persona no os paga, ¿qué hacéis? No es una pregunta retórica. Me gustaría que alguien me la contestara y me pagan lo mismo. Vas a juicio. Claro, tiene que ir con un abogado o algo de eso. Bien, le haces un juicio al que no te quiere pagar. Así que contratas un abogado y presentas una demanda de cobro de peso, en la que decís, Jesús me contrató para, yo qué sé, construir. eh, o sea, contraté a Jesús para que construyera mi casa de veraneo en La Paloma. Jesús cobró la tarasca y no me construyó un solete.
Tengo ahí el predio con todos los ladrillos y las bolsas de Portland. Y Jesús se fue con la guita sonriendo calle abajo. Contrato un abogado, hago un juicio y al final de ese juicio lo que tengo es una sentencia declarativa. ¿Qué es una sentencia declarativa? Es una sentencia en la que el juez dice: Jesús le debe a este señor tanta guita, tanta plata. Perfecto. Ustedes tienen una sentencia preciosa que dice: Jesús me debe tanta guita. Me enseña, me dice: Jesús, págame, que le ha dicho el juez. No importa, no pago nada. Así que vosotros volvéis a hablar con el abogado y le preguntéis al abogado: ¿qué hacemos? Y el abogado va a decir: pues tenemos que ejecutar la sentencia. Tenemos que obligar a Jesús a cumplir con los términos de la sentencia dictada por el juez. ¿Y cómo se hace eso? Vamos ante el juez y le pedimos que ejecute la sentencia dictada. ¿Y qué hace el juez? A ver si está todo bien, y dice: perfecto, vamos a oficiar a los registros para inscribir un embargo. Así que vamos y inscribimos un embargo genérico en contra de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a hacer de sus bienes, de los bienes de Jesús, del apartamento, del auto, y los vamos a vender en subasta, y con lo que saquemos nos vamos a pagar ese crédito que teníamos por el chantaje que no nos hizo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Ok. Disculpad, poquito. Poquito, nada de ladrar. Estoy trabajando. Las pastillas no son gratis. Calladito. Está entrenado. Si no se rescata, voy a tener que sacarlo. Como os iba diciendo, hasta ahí está todo bien. Alguien os debe, hacéis un juicio, tenéis una sentencia, la ejecutáis, se inscriben esos embargos y después se vende las cosas. Está todo bien. Pero ¿qué pasa si Jesús no solo os debe a vosotros? ¿Qué pasa si hay otra persona con la que Jesús se comprometió a construir una casa y no lo hizo? Bueno, esa otra persona va a hacer lo mismo que vosotros. Va a contratar a un abogado, va a demandar a Jesús, va a obtener una sentencia, y cuando llegue la hora de ejecutarla, el juez va a dictar también una orden para que se inscriban esos embargos sobre los bienes de Jesús, sobre la casa, el apartamento, el auto. ¿Qué ocurre? Que ya hay un embargo inscrito antes. Alguien ha inscrito ese embargo. Un juez ha dicho que esos bienes están afectados al pago de esa deuda, a la ejecución de esa sentencia. Así que la siguiente persona inscribe debajo. A continuación, el embargo. ¿De acuerdo? Llega el BPS, le dice: también tengo una deuda importante. Y de nuevo, hace un juicio, consigue una sentencia y va a inscribir ese embargo. Y se encuentra con que ya hay dos. Y se inscribe el tercero. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre cuando fuera del concurso una persona le debe a varios? Bueno, la regla, el principio, fuera del concurso es, lo decimos en latín, para cobrar más a los clientes, funciona a veces. La regla es prior tempore, potior libre. El derecho anterior en el tiempo es mejor. El que primero inscribe su embargo, ejecuta antes. ¿Cómo se lograrían esas ejecuciones de las sentencias? Bueno, la primera persona que inscribió su embargo va a vender los bienes embargados y con lo que se obtenga se va a pagar su crédito. Si sobra dinero, solo si sobra dinero, el siguiente en la lista va a cobrar hasta donde alcance. Pongan que alcanza para pagar todo,
Entonces, el siguiente en la lista va a cobrar lo que queda. Y así sucesivamente. Eso quiere decir, el primero que llega, como dicen los americanos, es el primero que se sirve. Y si queda algo, es para el segundo, para el tercero. No, no estoy leyendo ninguna PPT o guía. Me lo estoy inventando todo mientras se lo estoy contando. Me pregunta un compañero, Nacho. Pues no, Nacho, es todo aquí. ¿Habéis entendido cómo funcionan las cosas cuando no hay concurso? Es básicamente como una carrera. Tienes que correr para anotar el embargo y el primero que llega es el que más derecho tiene, el que va a cobrar primero. Solamente por el orden. Es la única razón. Bien, esta solución hace muchísimos, muchísimos años, algunos estudiosos del derecho no se ponen muy de acuerdo, pero desde luego tenemos el antecedente inmediato en la Baja Edad Media, en el Renacimiento. Esta solución que os estoy contando no le servía a los comerciantes, no funcionaba. ¿Por qué? Porque con esta solución uno cobraba y el resto no veía un mango. Era una solución imperfecta para el ámbito comercial. ¿Y qué decidieron los comerciantes en aquella época? Algo que sigue hoy en día. Dijeron, vamos a hacerlo distinto. Así que ahora toca el cuentito. No os preocupéis, solo hago un cuentito en toda la clase. ¿Está? Pero sí, os tenéis que imaginar esas películas del Renacimiento, Florencia, siglo XV, XVI, eh, los comerciantes. Un poquito, última vez, no hay más. Ya está. Os decía, Florencia, siglo XV, siglo XVI, los comerciantes. Eh, Imaginaos la plaza, enfrente de la iglesia. No es Lomito, es Coquito, dice Joana. No, el nombre de esa bestia ladradora es. Como os decía, no, se va. Fuera, 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 fuera. No, no, no. Fuera, Coquito. Fuera, 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 fuera. Perdón. Como os decía, tenéis que imaginaros la plaza, enfrente de la iglesia, con un montón de gente allí en la plaza. Y vais a ver que en aquella época en la que la gente no sabía leer, la inmensa mayoría de las personas no sabían leer, eh, los negocios no tenían un rótulo con letras diciendo lo que vendían o el nombre del establecimiento. Lo que tenían eran símbolos que permitían identificar la rama de actividad a la que se dedicaba esa persona. Por ejemplo, en el caso de los herreros, a veces tenían un martillo o una plancha de hierro para que se supiera que, aparte del ruidaco que debían notar, aquello no herrería. Los prostíbulos se anunciaban, si ustedes quieren, decían a los clientes que esa era la actividad, colgando unas ramas atadas encima de la puerta. Y los banqueros y los cambistas también tenían su propio símbolo, que era una mesa. El que se ponía con una mesa en la plaza estaba diciéndole al resto de la gente que se dedicaba al negocio de prestar dinero y de cambiar moneda. Pues bien, para poder ejercer esa actividad, en aquella época no la podía hacer cualquiera. Lo tenía que hacer un miembro de la corporación de cambistas de banqueros. Tenías que pertenecer a una organización
a la que se accedía mediante examen, normalmente de padres a hijos, se heredaban las posesiones, y esa organización, esa corporación, se encargaba de imponerse sus propias normas. Aquello de cambiar dinero, de dar préstamos en aquella época era lisa y llanamente pecado para los católicos. Así que la iglesia y los nobles no se dedicaban a esa actividad, por lo menos en primera persona. Después, cuando vieron los resultados, normalmente tenían personas que a través de las cuales tienen esa actividad. Así que no eran los reyes ni era el derecho civil el que regulaba aquella actividad, sino que eran los propios comerciantes, la propia corporación, la que se daba sus normas. Bueno, pues imaginaos uno de estos cambistas a los que estaban allí en la plaza, y llega una persona con un papel y dice: mira, tengo esta letra de cambio que has extendido tú y vengo a cobrarla. Es un papel que dice que la persona que está en la mesa tiene que pagarme tanta cantidad de guita cuando yo le presente esta carta. Y el cambista que está en la mesa dice: sí, pero sabes que no te esperaba, vente de tarde y te pago todo. Y el tipo no pone muy buena cara, pero se da la vuelta, y cuando llega la tarde se vuelve a pasar por allá. Y de tarde le dice: sabes que he tenido que pagar un montón de cosas, pero mañana ven que seguro que te pago. El tipo empieza a preocuparse de verdad, y al día siguiente, cuando llega de mañana, le cuenta un cuento parecido, y el tipo se da la vuelta y se va a uno de los edificios de la plaza, que es la corporación de... Llega allí, toca la puerta y dice: vengo a hablar aquí con el que maneje el tema. Y sale un señor. Bueno, ¿qué pasa? Eh, Tengo una letra de cambio de uno de los miembros de vuestra corporación, firmada, la he presentado y no me paga. No me diga. Y que uno de los síndicos de la corporación pega un silbido, aparecen dos señores grandes, 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 con unas hachas enormes, y le dice: venga conmigo. Y se van los cuatro para la plaza, a la mesa donde está el cambista, y le dicen: esta letra de cambio que te ha presentado, ¿es tuya? Sí, sí, sí. Y no se la pagan. Sí, ahora mismo no puedo. Sí, está bien, ahora no puede, ¿no? Y le dice a los señores de las hachas: partan la mesa. Llegan los señores con las hachas y literalmente le empiezan a dar hachazo a la mesa hasta que quedan hechas astillas. Y a continuación, han acabado con la mesa, agarran al tipo y se lo llevan a un calabozo. Eso que acaban de hacer es efectivamente, como dice Luis Camilo, la bancarrota. El origen de la palabra italiana, que ha pasado al español y ha pasado al inglés. Quiere decir el símbolo externo de que alguien no puede cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasa a partir de ese momento en Florencia? El síndico, después de haber dejado a buen recaudo al cambista que no podía cumplir sus obligaciones, con esos dos señores con las hachas se va a la casa del cambista, tira abajo la puerta y empieza a sacar todo lo que el señor tiene: las joyas, los muebles, los libros, la ropa, todo, y se lo lleva a un almacén. Y al día siguiente hace una subasta y vende todo. Con el dinero que tiene, lo que ha guardado en la corporación, y paga a un señor para que vaya a la plaza, como estos de las películas que suenan en la trompeta y después empiezan a leer así con un pergamino, para que ese tipo haga un anuncio público y diga que tal comerciante, tal cambista, ha caído en bancarrota, que se han secuestrado todos sus bienes y se han vendido, y que se llama a todos aquellos que tengan un crédito contra este señor que se presenten en la corporación. Todos los señores, todas las señoras que tienen un crédito
contra el cambista que cayó en bancarrota van a la corporación e inscriben sus créditos después de que los examine la corporación en un libro. Y eso, todos esos créditos sumados dan una cantidad. Por el otro lado, se sabe cuánto se ha obtenido de vender todos los bienes del deudor. Así que la corporación dice, con la guita que tenemos da para pagar el 70% de lo que debe. Así que se va a pagar el 70% a cada uno de los acreedores. Por igual, sin hacer diferencia, sin importar quién llegó primero y quién llegó el último. Esta es la guita que hemos obtenido, esto es lo que se debe, esto da para pagar el 50%, le vamos a pagar el 50% a cada uno, sin diferencia. El principio anterior, el del que primero llegaba, era el que primero se servía, recordáis que os dije que se llama prior tempore, primero en el tiempo, potior iure, derecho mejor, más poderoso. En esta otra situación, el principio que rige es la pars condicio, la igualdad de condiciones, creditor. La pars condicio creditor, la igualdad entre acreedores. A todos se les trata igual. ¿Por qué esta diferencia? Porque es importante que cuando se produce la insolvencia de un comerciante, ésta se distribuya lo más horizontalmente posible entre toda la masa de sus acreedores. ¿Por qué razón? Porque normalmente los acreedores de un comerciante son muy habitualmente comerciantes también. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un cliente y este cliente no te paga? Muy probablemente la persona a la que no le pagan tampoco pueda pagar a esos acreedores porque contaba con ese dinero para hacerlo. Y así sucesivamente, con lo que tendríamos bancarrotas en cadena. Sería una solución muy poco satisfactoria. Además, tendríamos un montón de gente que no cobra cuando un comerciante se insolventa, con lo cual empezarían a pensar si es tan buena idea dar crédito a un cambista, por ejemplo. A cualquiera, no hay que quebró, a todos los demás. Hay una quiebra de confianza. Bien. Además, se protege así no solo a los más fuertes, a los más rápidos, a los más listos, sino a todos por igual. Con lo cual, la distribución es más justa de la insolvencia. ¿Habéis entendido cómo funcionaba esto de la bancarrota en Florencia en el siglo XIV, en el siglo XV? No, en realidad, siglo XV. Sí. ¿Os ha quedado más o menos claro? Bueno, en esencia, en lo fundamental, hoy en día seguimos igual. Hacemos exactamente lo mismo que hacían los florentinos en aquella época. Os decía, concursos importantes que quizás os suenen a alguno en los que he trabajado, es Pluna, por ejemplo, motociclo, Conexión Ganadera, Grupo Larrarte. Hay muchas empresas, muchos deudores que llega un momento en el que no pueden cumplir con sus obligaciones. Y cuando se trata de personas jurídicas o cuando se trata de personas físicas que realizan una actividad empresaria, hay una ley, la ley 18387, la ley 18.387 de concurso y reorganización empresarial, que es la que se aplica. Es solo una ley, ¿de acuerdo? Esta ley nos dice a quiénes se aplica el concurso de acreedores y en qué caso. Cuando hablamos de a quiénes se aplica la ley 18387 de concurso de acreedores, estamos diciendo a qué personas, a qué sujetos o a qué ente se aplica la ley concursal. Cuando hablamos en qué casos se aplica presupuesto objetivo, que llamamos viru viru,
estamos refiriéndonos a en qué caso se puede concursar a un sujeto. Básicamente, la ley 18.387, sí, Yasmin. Como os decía, esta norma es la única que se aplica en los concursos. Voy a compartir la norma, por un segundo. Es esta aquí. Ley de proceso concursal, en realidad el nombre habitual es Ley de concursos y reorganización empresarial. ¿De acuerdo? Es una ley que tiene aproximadamente 17 años, 18 años. Ha cambiado muy poco desde que se aprobó originalmente, pero igual siempre es bueno acceder a la norma a través de la página del INE, que es la que estáis viendo ahora. En esta clase, el título que habíamos elegido es el de Principios de Derecho Concursal. Y el primero de todos ellos, de los que he hablado, es súper importante. Cuando tenga que hacer las preguntas para las pruebas que me van a pedir, obviamente voy a preguntar primero y antes de nada por el principal principio, valga la redundancia, en derecho concursal. Y recordad que es la igualdad entre acreedores. Igualdad entre acreedores. Igual trato. Esto quiere decir que no hay excepciones, que siempre se van a tratar a todos los acreedores de forma igual y que van a cobrar todos a prorrata en función de cuánto se obtenga por la venta del patrimonio del deudor. No, en absoluto. Hay excepciones. Pero con las excepciones en derecho ocurre algo curioso. Nos pasamos explicando a los estudiantes durante una clase entera que hay un principio importantísimo en derecho concursal que es la igualdad entre acreedores y después cuando damos la liquidación le decimos, bueno, hay todas estas excepciones y cuando el estudiante te mira dice, entonces todo eso que me has contado del principio es mentira. Y no, es que los principios en derecho son sumamente importantes. ¿Por qué? La ley dice, establece la igualdad entre acreedores y después introduce un montón de excepciones. ¿Bien? Pero, ojo, las únicas excepciones que se admiten a ese principio de trato igualitario, a todos los acreedores, son las que establece la propia ley. Por eso, la norma de trato igualitario es un principio. Solo cuando se exceptúa en la ley 18.387 podemos tratar distinto a los acreedores. Y además, y tanto más importante, las excepciones que se establecen a ese principio de trato igualitario no son objeto de una interpretación amplia. Por ejemplo, no puedes aplicar una excepción a un caso un poquito distinto, pero que se parece. No, son de interpretación estricta. Así que ahí tenéis las consecuencias principales del principio de igualdad entre acreedores. Os decía, la ley concursal nos dice a qué sujeto y en qué caso se puede declarar el concurso de un deudor. Bien, para esto casi siempre las leyes tienen esos principios subjetivos, ese presupuesto subjetivo y presupuesto objetivo. Presupuesto subjetivo es a quién se aplica, presupuesto objetivo en qué caso, al principio. Y cuando hablamos de presupuesto objetivo, el artículo 1 de la ley nos dice en qué casos se declara el concurso de un deudor. Y dice que la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Y el legislador, en su inmensa sabiduría,
en el siguiente párrafo nos define qué es el estado de insolvencia y nos dice que estado de insolvencia es aquel en el que se encuentra un deudor que no puede cumplir sus obligaciones. Punto. Nada más. ¿Cuál es el estado de insolvencia? El estado en el que se encuentra un deudor que no puede cumplir sus obligaciones. Esto tendréis que asumirlo porque es muy importante como una regla que no admite mucha reflexión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué quiere decir exactamente y qué cosas no son. Pero no os la compliquéis. El presupuesto objetivo del concurso, en qué situaciones se declara el concurso, es en aquella en la que está un deudor que no puede cumplir. ¿Bien? ¿Qué cosas no son no poder cumplir con las obligaciones? Bueno, lo primero que se me ocurre es que no poder cumplir con mis obligaciones no significa o no es lo mismo que no se me cante. Si yo os debo $15.000, pero no soy muy apegado a cumplir mis obligaciones y soy mucho más apegado a guardarme mi platica, eh, eso no es no poder cumplir las obligaciones, eso es no querer cumplir las obligaciones. Y en este caso, no hay ningún concurso que se vaya a declarar. En ese caso, lo que va a hacer esa persona es, págame, no me pagas, te hago juicio y a cobrar. No poder cumplir las obligaciones es que no me es posible pagar, cumplir con mis obligaciones a medida que éstas se van devengando. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a dar otro concepto que no es idéntico a la insolvencia, que es el desbalance patrimonial. No está en situación de insolvencia necesariamente el que tiene un pasivo mucho mayor que su activo. No lo está. No necesariamente. Yo puedo deberos 1.500 pesos y tener en mi activo 250 y no necesariamente estoy en situación de insolvencia. Tengo un pasivo mucho más grande que mi activo y no necesariamente estoy en situación de insolvencia. ¿Por qué? ¿En qué situación podría ser eso? ¿Cómo podría cumplir yo con mis obligaciones a pesar de que mi pasivo es mayor que mi activo? Adelante, Nicolás. Capaz que el pasivo es a pagar en el largo plazo y vos lo podés Pues ir pagando perfectamente, podés ir cumpliendo. exactamente. Es decir, tú tienes un pasivo que tiene unos determinados devengos, unos determinados pagos previstos, y en la medida en la que tú tengas para cumplir cada uno de los pagos, no estás en situación de insolvencia. Por más que tu patrimonio actual hoy no dé para cancelar la deuda. También podemos pensar que un sujeto que tiene un activo mucho menor que su pasivo, en la medida en la que tenga acceso al crédito y pueda cumplir con las obligaciones a medida que estas le son exigibles, tampoco está en situación de insolvencia. ¿De acuerdo? Y hay el supuesto contrario. Puede darse la situación de insolvencia cuando tú tienes un activo muy grande, un pasivo muy inferior, pero al mismo tiempo estás en situación de insolvencia. ¿Cuál sería ese caso? ¿En qué casos os parece que, aun teniendo un activo mucho mayor que mi pasivo, podría no darse el cumplimiento de obligaciones? Adelante, Nicolás. Y la empresa no tiene liquidez. Exactamente. Porque la insolvencia, amigo, se parece bastante más a la iliquidez que al desbalance patrimonial. Si tú tienes un activo de una naturaleza esencialmente ilíquida, es muy difícil, por grande que éste sea, que baste para cumplir con tus obligaciones a medida que éstas se van devengando.
yo qué sé, puedes tener un frigorífico, por ejemplo. Un frigorífico que puede estar tasado en 45 millones de dólares. Y tienes la nómina de ese mes, que son 16 millones de pesos, por ejemplo. Y no tienes liquidez para pagarlo. Estás en situación de insolvencia. Tu activo es mayor que tu pasivo, sin duda. Tu activo te permite cumplir con las obligaciones a medida que éstas se van devengando. No, no lo permite. Estás en situación de insolvencia. Porque, insisto de nuevo, el estado de insolvencia es aquel en el que se encuentra el deudor que no puede cumplir con su obligación. ¿Esto está más o menos entendido? Sí. Ok. Pregunta Mateo, ¿que no tenga liquidez es que no tiene dinero para afrontar la deuda en el momento? Sí, exactamente si es una obligación de pagar una suma de dinero. También puede ser una obligación de cualquier otro tipo. Puede ser una obligación de entregar una cosa, una obligación de dar y no tener ese bien en ese momento o no tener la posibilidad de adquirirlo si fueran fungibles. No os preocupéis, normalmente va a ser pagar, pero en cualquier tipo de obligación que sea, es no poder cumplirla. No poder cumplir las obligaciones cuando éstas se devengan es el presupuesto objetivo del concurso. La ley a continuación nos dice qué sujetos pueden concursar, qué sujetos no pueden concursar. Es un tema que veremos en otros módulos de este curso más adelante, quiero decir, en otros módulos de Derecho y Actividad Empresarial, el 2, el 3. No voy a entrar en las presunciones absolutas y relativas a la insolvencia, tampoco cae dentro del objeto de clase. A continuación, la ley va a contaros cómo se tramita el concurso. Y aquí llega otra parte que sí tiene relevancia para esta clase. ¿Qué es el concurso? Bueno, el concurso son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, es un procedimiento judicial. Es un procedimiento que se sustancia, que se celebra ante un juez, ante alguien con la facultad jurisdiccional. Como puede ser un juicio penal, o un juicio civil ordinario, o un juicio ejecutivo cambiario, o un juicio de familia. ¿Bien? Bueno, este es solamente una clase especial de juicio que se llama concurso de acreedores. Y como todo procedimiento judicial, tiene una forma de iniciarse, una forma de tramitarse y una forma de concluir. Bien, en ese sentido, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial, pero es también un estatuto, un conjunto de normas que se aplican al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. Bien, vamos a explicar estas dos cosas ahora. ¿Qué ocurre cuando un deudor es declarado en concurso de acreedor? Por ejemplo, Conexión Ganadera. Conexión Ganadera es una empresa, es una sociedad limitada que se figuraba como su principal actividad el ser intermediario entre inversores que ponían dinero y unos sujetos que se llamaban tenedores, que recibían el ganado que se compraba con ese dinero, lo criaban, lo engordaban y cuando llegaba el fin del contrato, ese ganado se vendía y con el producido se pagaba la comisión de comisión ganadera, lo que tenía que cobrar el intermediario, este tenedor, y
Al inversor se le pagaba una renta ganadera fija y se le devolvía el ganado al final del contrato. Bien, un segundo. Pues bien, como os decía, en el caso de Conexión Ganadera, llegó un momento en el que los inversionistas no querían continuar, no querían renovar los contratos. Una vez había concluido el plazo del contrato, decían, está perfecto, quiero que me paguen los intereses pactados en esta renta ganadera, quiero que me devuelva mis bichos o el dinero que valen y me voy. Y llegado ese momento, Conexión Ganadera les decía a estos inversores, no puedo cumplir, no te puedo devolver tu dinero, no tengo el dinero para devolverte. Así que estos inversores pidieron el concurso de Conexión Ganadera Limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron a un juez y le dijeron, Conexión Ganadera no puede pagar sus obligaciones, no puede cumplir con sus obligaciones. Queremos que se declare su concurso. Y así fue. Cuando se declaró el concurso a petición de los acreedores, a eso lo llamamos concurso necesario, para diferenciarlo del concurso que se declara porque lo pide el propio deudor, concurso voluntario. Cuando se declaró el concurso de Conexión Ganadera, el juez, examinando las circunstancias que rodeaban al caso, determinó que el activo de Conexión Ganadera aparentemente, de forma indiciaria, no bastaba para cumplir con el pasivo. En aquel momento creo que se habló de que había un activo de aproximadamente muy bajo, en realidad, en el caso de Conexión Ganadera, un poco más alto en el caso de otra sociedad del grupo que era Hernandarias. En conjunto, no alcanzaba a un 10% de las obligaciones de las que se estaba hablando. Sí. Se había calculado en aquel momento que Conexión Ganadera debía 400 millones de dólares, pues aproximadamente había 40 millones en bienes y derechos, aparentemente. Así que como aparentemente el activo no daba para cancelar el pasivo, el juez del concurso decretó la suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa de concurso. Un nombre muy largo, ¿tá? Ahora voy a explicar. ¿Qué quiere decir ello? Lo que quiere decir es que se le impuso a Conexión Ganadera una serie de normas previstas por la ley en caso de que se declare eso. Este es el llamado régimen de suspensión de la legitimación. Y además se designó por el juez a un administrador del patrimonio del deudor, que se llama síndico en el caso de que se decrete la suspensión de la legitimación. Segundo. Soy de dar segundas oportunidades a Boquito. Pobre. Os había dicho que en el caso de Conexión Ganadera se decretó la suspensión de la legitimación y se dispuso la designación de un síndico. Se designó síndico a mi compañero Alfredo Chavatone, que os ha dado clase anteriormente. Él es el administrador judicial de la masa del concurso de Conexión Ganadera. Pues bien, como os iba diciendo, el concurso, además de ser un procedimiento judicial, un procedimiento de sustancia delante de un juez, es también un conjunto de normas que se aplican al deudor concursal. ¿Cuáles son esas normas?
Esas normas son normas que, en el caso de la suspensión que os estaba comentando, de conexión ganadera, hace que se desplace a los administradores de conexión. Y su lugar, sus facultades, la mayoría de ellas, se le encomienden, se le entreguen a un síndico designado por el juez. Ese síndico fue Alfredo Chavatone, pero podían haber sido cualquiera de ustedes. Para ser designado en ese caso, lo que necesitan es un título habilitante, ser contador, abogado, haber hecho un curso de especialización en derecho concursal y formar parte de una lista que tiene la Suprema Corte de Justicia. En esa lista, créanme, hay personas jurídicas, personas físicas, pero dentro de las personas físicas que figuran y en las personas jurídicas que figuran hay un montón de contadores, muchos. Es una área de trabajo típica de contador, el ser administrador judicial. Pues bien, ¿qué quiere decir que se suspenda la legitimación del deudor? Como os decía, desplazamiento de autoridad. Conexión Ganadera tenía 4 accionistas y 4 administradores. Básicamente eran accionistas 2 matrimonios, el matrimonio del señor Vaso, que falleció, y eso dejó a 3 administradores. Esos administradores podían vender, comprar, arrendar, pagar salarios, contratar empleados, despedirlos. A partir del momento en el que se decreta el concurso, es el administrador judicial, es el síndico, el que se va a encargar de todo eso. El que va a, en este caso, por ejemplo, vender ganado. Hay algo importante que me gustaría destacaros en este momento, y es que el hecho de que se declare el concurso de un deudor no quiere decir que baje la persiana, o por lo menos no quiere decir que baje la persiana necesariamente. ¿Bien? Es el caso de Conexión Ganadera. En el caso de Conexión Ganadera se decretó la liquidación, esto es, vender todos los activos de Conexión Ganadera y con el producido pagar a los acreedores. O se va a decretar. No es la única salida que tiene el concurso. El concurso, una vez declarado, tiene 2 puertas por las que puede salir. Una es esta que os he dicho, la liquidación, y la otra es la posibilidad de que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores. ¿Qué tipo de acuerdo? Típicamente uno que incluye quitas y esperas. Te voy a pagar menos de lo que te debo, te voy a pagar a plazo o te voy a pagar menos y a plazo. ¿De acuerdo? Si se llega a ese acuerdo con los acreedores, el deudor reúne los votos que necesita y si ello es así, el acuerdo se aprueba, se llama convenio de acreedores y si el deudor lo cumple, con ello concluye el concurso. Pues bien, la otra forma de acabar, de concluir el concurso, de salir del concurso, es, como os decía, vender todo lo que tiene el deudor, como hacían en Florencia, el tipo aquel que iba con los señores de la Sacha, como hacían en Florencia, vender todo lo que tiene y pagar a todos los acreedores. Así que os voy a presentar 2 principios generales más de el concurso de acreedores, que son el principio de universalidad de la masa activa, lo repito,
Principio de universalidad de la masa activa. Es un nombre complicado para algo sencillo, vais a ver. Y el principio de universalidad de la masa pasiva. Bien, la masa activa es lo que tiene el deudor, los bienes y derechos que tiene el deudor. Coco, la masa pasiva es lo que debe el deudor. El principio de universalidad de la masa activa dice que todos los bienes y derechos, titularidad del deudor concursado, todos, por eso es principio de universalidad, todos están incluidos en el concurso. Todo lo que tiene. ¿Bien? Y el principio de universalidad de la masa pasiva quiere decir que todos los acreedores del deudor están incluidos en la masa pasiva, o al menos todos los que quieran verse incluidos y puedan acreditarlo. Son acreedores. Si pensáis, Profe, ¿puedo explicar de vuelta de primero, por favor? ¿cómo no? Disculpe. Como os decía, el principio de universalidad de la masa activa era lo mismo que pasaba en Florencia en el cuentito. Una vez que se había demostrado que el cambista no podía pagar sus obligaciones, ¿os acordáis que el presidente de la corporación se iba con los señores de la Sacha a casa del deudor y arramblaba con todo lo que tenía? Ese arramblar con todo lo que tiene el deudor se llama principio de universalidad de la masa activa. Todos los bienes y derechos, titularidad del deudor concursado, están afectados, para decirlo en términos técnicos correctos, están afectados al cumplimiento, al pago de las obligaciones, de los créditos incluidos en la masa pasiva. Todo, sin excepción, todo. Y lo mismo en el caso del principio de universalidad de la masa pasiva. Todos los bienes del deudor, todos los acreedores del deudor están en la masa pasiva del concurso. Sí, sí, ya hay roja para Boquita. Muy mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Una, tú eres acreedor de un deudor que ha sido concursado. La única forma que existe para que te puedas ver pagado, total o parcialmente, es que te presentes en el concurso con la documentación original que justifica la existencia, legitimidad y cuantía de tu crédito. Aquí están las facturas, aquí están los recibos, aquí están los cheques que me emitieron y que rebotaron. Este es mi crédito, inclúyanlo en la masa pasiva. Si yo tengo un crédito y no se me incluye en la masa pasiva, no voy a poder oponerlo al concurso. Lo mismo pasa, me pregunta un compañero, con los empleados. Sí, exactamente. Si un empleado tiene un crédito anterior a la declaración de concurso por salarios impagos contra el deudor y quiere cobrar, la única forma, en principio, ya os he dicho que los principios tienen excepciones, la única forma que tiene de cobrar es presentarse en el concurso y pedir que se incluya su crédito. ¿Bien? La otra vertiente, la del principio de universalidad de la masa activa, quiere decir que todo, todo, todo lo que tiene el deudor está incluido en la masa activa. Incluso cosas que no están
en posesión del deudor, pero que deberían estar. Por ejemplo, y sin daros muchos detalles porque excede al ámbito de esta clase, en virtud del principio de universalidad de la masa activa, si un deudor en los 2 años anteriores a la declaración de concurso enajenó alguno de sus bienes a título gratuito, ejemplo, el empresario que fue concursado había regalado a su hija 1 año antes de declararse el concurso un auto. La ley dice que ese bien debe volver a la masa del concurso. Y para eso otorga al síndico lo que se llama una acción de reintegración de la masa, una acción revocatoria. Se presenta ante el juez del concurso y le dice, aquí está la documentación que prueba que 1 año antes de declararse el concurso, este señor que está hoy concursado regaló un auto a su hija. Ese auto tiene que volver para la masa activa, para pagar las deudas. Eso quiere decir que cuando se regaló ese auto, el deudor estaba haciendo algo ilegal, ilegítimo. No. Era perfectamente legal y perfectamente legítimo. Si yo no estoy concursado, hago con mis bienes lo que se me canta. Igual que hacen ustedes. Si a ustedes, un momento de debilidad mental, le dan por agradecerle esta fabulosa clase a Jesús, comprándole una pata de cerdo, un jamón, y se lo entregan, ustedes pueden hacer con sus bienes lo que quieran. Y en este caso están haciendo algo muy bueno. ¿De acuerdo? Pero si ustedes concursan, esos actos de liberalidad, esas salidas de bienes, la ley los ve con mucha sospecha. ¿Por qué le regalaste un jamón a Jesús? Si la clase ni fue tan buena. Bien, tirando a medio medio. Estaba ladrando el perro todo el tiempo. No, ese jamón que vuelva. A mí me da que aquí hay algo que no está muy claro. Como os digo, principio de universalidad de la masa activa. Todos los bienes se integran en la masa, bienes y derechos se integran en la masa activa del concurso para satisfacer los créditos. Y principio de universalidad de la masa pasiva. Todos los acreedores tienen que estar en el concurso. ¿Cómo se desarrolla el concurso? Bueno, primero que no hay clara por un juez. El concurso lo pueden pedir el propio deudor. Sí, Nicolás. Profe, disculpe, antes de que pase esta otra sección, le quería preguntar por el síndico, porque no me quedó muy claro el rol que cumple el Bien, síndico. imagínate que tú no puedes cumplir con tus obligaciones mañana. Tienes empleados, no puedes pagar la nómina, no puedes pagar el alquiler del estudio donde está, tu estudio de contable, y uno de tus acreedores pide tu compra. Bueno, en ese caso se va a examinar tu activo y tu pasivo, y si a primera vista parece que tu activo es incapaz de satisfacer las deudas, el juez va a designar un síndico. ¿Qué va a hacer ese síndico? Ese síndico te va a desplazar a partir de ese momento para contratar o despedir a tus empleados, lo va a decidir el síndico. Para vender tus bienes va a estar legitimado el síndico. Para pagar las facturas o pagar las nóminas de los trabajadores solo se va a poder hacer con la firma del síndico. Si se quiere liberar un cheque contra tus cuentas o hacer un pago por transferencia bancaria, solo lo puede ordenar o firmar el síndico. Me estoy explicando, y va a ser así mientras dure el concurso. También puede pasar otra cosa, y puede pasar que tú, viendo que se te hacía la noche y que no eras capaz de cumplir con tus obligaciones, fuiste ante un juez y le dijiste, quiero pedir el concurso voluntario. Yo pido mi concurso. Aquí está mi contabilidad, de la que surge que mis bienes, mi activo es ilíquido, pero bastaría en principio para cumplir con las obligaciones que tengo asumidas.
un contador que trabaja para el juez, que se llama secretario contador, que es otra salida laboral, también existe para vosotros. Ese funcionario del juzgado va a examinar la documentación que habéis presentado y va a decir, sí, efectivamente, tiene razón, el activo es mayor que el pasivo aparentemente. Así que el juez va a determinar que en este caso lo que procede es la limitación de tu legitimación. ¿Qué quiere decir eso? Tú no vas a verte desplazado de la administración de tu actividad económica mientras dura el concurso, vas a seguir manejando tu giro ordinario, vas a seguir pagando a los empleados, a los proveedores, etcétera, etcétera, bajo la supervisión de un administrador concursal que se llama interventor. ¿De acuerdo? Limitación, interventor, suspensión, sí. ¿Qué hace ese interventor? Controlar que no te mandas ninguna macana. Y para aquellos actos de especial relevancia, como por ejemplo vender un inmueble, otorgar una escritura de hipoteca, etcétera, etcétera, vas a necesitar la autorización de ese interventor. No sé si te ha quedado más o menos claro. Bien. Si se declara el concurso de un sujeto, la ley va a abrir un periodo para que se presenten le llamamos insinuar sus créditos, los acreedores del deudor. Durante ese periodo de tiempo, los acreedores van a comparecer en el juicio, van a llevar un escrito en el que van a decir cuánto se les debe y van a aportar toda la documentación que lo prueba. Cuando concluye ese periodo, le van a entregar todas esas solicitudes de inclusión de créditos al síndico o al interventor, dependiendo de cuál sea el régimen que se haya impuesto al deudor. Y lo que va a hacer el síndico o el interventor va a ser examinar la documentación que entregan los acreedores y determinar si el crédito que se está pidiendo es legítimo, existe, la cuantía por la que se está reclamando es correcta, y una vez que concluya, va a categorizar, va a darle una categoría en él. A ese proceso lo llamamos verificación de crédito. ¿Bien? Una vez que tengamos todos los créditos verificados, se va a elaborar un listado por orden alfabético que se llama listado de acreedores. Ese listado de acreedores va a incluir a todos los acreedores que se han presentado a solicitar la verificación de sus créditos por orden alfabético y ordenados por categoría. Al mismo tiempo, y también otorgándole un plazo para ello al síndico o al interventor, va a hacer un inventario de bienes y derechos del deudor. Para hacerlo, sobre todo para otorgarles un valor a esos bienes y derechos, va a contar, dice la ley, necesariamente con la asistencia de un experto independiente tasador, alguien que no dependa ni tenga relación con el síndico ni con la causa y que valore los bienes. Por ejemplo, en el concurso de conexión ganadera hay un tasador que se dedicó a contar todas las cabezas de ganado que existían, que estaban en los campos, los diferentes campos, y a otorgarles un valor, el valor que tenían de mercado. Bien, al mismo tiempo, el síndico está recibiendo, digo porque todavía no ha presentado ese listado, las solicitudes de verificación de los acreedores. Aproximadamente, en el caso de conexión ganadera, estamos hablando de unas 4.500, aproximadamente, grandes números, solicitudes de verificación. ¿Bien? El principio de universalidad dice que todos los acreedores deben ser incluidos en esa masa pasiva.
y todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de Conexión Ganadera deben incluirse en la masa activa. Al final de esto se presenta un informe, ¿de acuerdo?, en el que se van a indicar estas dos magnitudes y se va a presentar a los acreedores y a cualquier interesado para que el deudor, los acreedores digan lo que les parece. Por ejemplo, yo te pedí que me incluyeras un crédito por 15 y me has incluido un crédito por 5. Impugno el listado de acreedores. Y a partir de ahí se abre un periodo, un proceso chiquitito en el que se va a dar oportunidad al acreedor y al síndico o al interventor de que den sus opiniones, de que den las razones por las que sí o por las que no, y al final el juez va a decidir. Lo mismo para el inventario de la masa activa. Puede que haya un bien que se haya incluido en el inventario de la masa activa y que haya un tercero o un acreedor que diga, no, 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 tú le has apuntado ese bien, la masa activa de Conexión Ganadera, ese bien es mío. Ese bien tiene que salir y se me tiene que devolver. Está mal incluido ahí. O se te olvidó contar este otro bien o incluir este otro bien que debe formar parte de la masa activa. O se puso un valor incorrecto a este bien y debe ser mayor o debe ser mucho menor. ¿De acuerdo? Una vez que se ha hecho eso, tenemos, como os decía, todos los créditos ordenados por categorías y por acreedores en orden alfabético, indicando el importe de cada uno de los créditos. ¿Y por qué os estoy hablando de categorías cuando os he dicho que el principio que rige en derecho concursal es que todos los acreedores son iguales? ¿Por qué no lo son? Efectivamente, hay unos créditos que la ley considera mejores que el resto, hay unos créditos que la ley considera peores que el resto, y están los del medio, que ni son ni bueno ni malo. De nuevo, insistiros en que el sentido, la necesidad, la existencia del principio de igualdad entre acreedores de la pars condicio creditorum deviene de que, aunque haya excepciones, las excepciones que pueden haber tienen que estar necesariamente en la ley concursal, y además deben interpretarse de forma restrictiva. ¿Qué pasaba antes de la ley concursal de 2008? Bueno, pasaba lo que pasaban en las legislaciones concursales de la mayoría de los países de aquella época, 10 años antes, 20 años antes, por ahí. A medida que el procedimiento concursal iba funcionando a lo largo de los años, se iban creando privilegios, créditos que cobraban antes que el resto, en leyes que no tenían nada que ver o a veces ni siquiera en ley, con lo que al final eran muchas más las excepciones que las reglas y daba lugar a que los concursos no funcionaran ni sirvieran para un carajo. La ley 18387 viene con la intención de limitar en lo más posible los privilegios. ¿De acuerdo? Cuando ahora vamos a parar, vamos a descansar, yo voy a descansar 3 minutos y cuando volvamos a la 1:10, 11, 12, 13, 14, vamos a ver qué tipos de créditos hay en el concurso. Mientras tanto, voy a imponer un poco de disciplina. Vengo ahora en 3 minutos.
y como se prometía o amenazaba, aquí estoy, eh, os decía que todos los créditos son iguales, pero algunos más iguales que otros. El artículo 110, y ya os adelanto que a nadie le importa que sepáis un número de artículo, ni nunca se os va a preguntar, más que nada porque es una estupidez. Muy bien. El artículo 110 nos dice cuáles son los privilegios que existen en la ley uruguaya. Y básicamente nos dice que a pesar de que todos los créditos son iguales, a pesar de que todos los créditos son iguales, hay algunos que tienen mayor valor para el legislador. En principio, se establecen tres privilegios, solo tres. Primero, y más importante, los créditos laborales. Los créditos de naturaleza laboral devengados hasta con 2 años de anterioridad a la fecha de declaración del concurso y con un límite cuantitativo de 265.000, tengo que mirarlo, no me acuerdo, un segundo. Por eso, no es bueno saberse la ley de memoria, siempre hay que leerla. Con un límite cuantitativo de 260.000 unidades indexadas. Cualquier crédito anterior a la declaración de concurso que se haya devengado hasta 2 años antes de la fecha de declaración y que no supere las 260.000 unidades indexadas tiene el que llamamos privilegio general de primer orden. Luego os voy a contar cómo funciona. ¿Cuál es el segundo privilegio? El segundo privilegio está después en la escala y es el privilegio que tienen las tasas y los impuestos, tanto nacionales como departamentales. ¿De acuerdo? Esos impuestos tienen un privilegio general de segundo orden siempre que se hayan devengado hasta en los 4 años anteriores a la declaración de concurso. Y por último, se le da un privilegio al acreedor que solicita el concurso de su deudor. La ley piensa que en un caso en el que se produce la insolvencia, cuanto antes se declare el concurso, menos se va a destruir el patrimonio del deudor. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero que no. Yo lo veo todos los días en mi trabajo. La situación en la que se encuentra un empresario al que le empieza a ir mal. Y le empieza a ir mal y él trata de salvar el negocio, así que recurre al crédito de los bancos. Pero le sigue yendo mal. Y llega un momento en el que se le corta el crédito de los bancos. Así que hipoteca bienes, empieza a dejar de pagar unas obligaciones que no son esenciales para mantener la actividad y paga solo las esenciales. Cuando le aprieta a alguno de estos acreedores esenciales, el que le da la materia prima para poder seguir funcionando, le admite garantías o ampliaciones del crédito en condiciones leoninas, en condiciones muy duras. Al final de todo ese proceso, el patrimonio del deudor se va deteriorando cada vez más. Por eso la ley dice, cuanto antes se pide el concurso, menos deterioro patrimonial. Y por eso le da ese caramelo al acreedor que solicita el concurso de su deudor. Le dice, si tú eres el acreedor de un deudor y a instancias de tu solicitud se declara su concurso, te voy a conceder un privilegio general de tercer orden. Como todos los privilegios que os he mencionado, tiene límites. El privilegio solo va a alcanzar a la mitad de tus créditos siempre y cuando esa mitad no supere el 10% del total de lo que debe el deudor. ¿Bien? O el 10% de lo que debe o la mitad de tus créditos, lo que sea menos. ¿El primero cuál era, profe? El primero es el de los créditos laborales.
Bien, ¿cómo funcionan los privilegios? Bueno, pensad que el procedimiento ha empezado, se ha declarado el concurso y a raíz de esa declaración salimos del concurso por una de las dos puertas que os decía, que es la liquidación. Bien, si liquidamos el patrimonio del deudor, la ley dice, los primeros que van a cobrar son los acreedores laborales con los límites que os he comentado. Si no alcanza para pagar los créditos laborales, solo van a cobrar esos acreedores a prorrata, hasta donde alcance. Cobrarán solo los acreedores laborales y si da para pagar el 50, el 50, si da para pagar el 70, el 70. Y nadie más cobra. Pongan que el dinero que sale de liquidar los bienes da para pagar a todos los acreedores laborales. Bien, entonces se va a pagar todos los tributos. Si no alcanza para pagar todos los tributos, nadie más cobra. ¿Qué alcanza? Perfecto. Se paga la siguiente categoría privilegiada, que es el acreedor instante si existe. Y solo si éste cobra todo y sobra dinero, se paga a los acreedores que no tienen privilegio, llamados quirografarios. Es un nombre medio raro, pero es como se llama. Quirografario o acreedor común. ¿Bien? Pongamos el caso de Conexión Ganadera. Conexión Ganadera tiene un activo, ¿de acuerdo? Y tiene trabajadores. No me acuerdo que sea el caso, pero pongan que existen trabajadores que tienen deudas, que tienen créditos contra Conexión Ganadera. Bueno, lo primero que se va a hacer con el dinero de Conexión Ganadera, con el producido de los bienes de la venta de Conexión Ganadera, va a ser pagar a los acreedores laborales, a los trabajadores. Y solo si sobra dinero, se van a pagar los tributos que debe Conexión Ganadera. Y solo si sobra dinero, se van a pagar a los acreedores comunes. ¿Bien? Al mismo tiempo, hay otra categoría de créditos que la ley considera peores que los normales, peores que los quirografarios. Estos créditos están en el artículo siguiente, en el 111, y son básicamente dos, también ordenados en criterio de importancia. El primero son las multas y recargos de cualquier naturaleza. Por ejemplo, imaginaos que la DGI tiene un crédito contra Conexión Ganadera. Un crédito por IRPF o IVA que debía haber pagado y no pagó. Bueno, como vosotros sabéis, si yo no pago los impuestos, además de tener que pagarlos, voy a tener que pagar una multa y voy a tener que pagar recargo. Bien. La ley dice que por el crédito tributario, dentro de los límites que establece, la DGI tiene un privilegio general. Os había dicho el de segundo orden. Bien. Pero las multas y recargos por ese crédito tributario es un crédito subordinado de primer orden. Es un crédito peor que los comunes. Así que, una vez que se liquide el patrimonio del deudor, se van a pagar a todos los acreedores privilegiados, se van a pagar a todos los acreedores comunes y solo si sobra dinero se va a pagar las multas y recargos. ¿Bien? Hay una segunda categoría. Aquí no voy a hablar de crédito, voy a hablar de acreedores, que son los acreedores subordinados en segundo orden por especial relación. ¿Qué es esto? La ley dice, determinados sujetos tienen una relación tan cercana con el deudor que los créditos que estos tengan contra el deudor son, y digámoslo claramente, la ley no lo dice, pero es la razón, sospechosos.
vais a ver los ejemplos. La ley distingue muy claramente quiénes son personas relacionadas cuando el deudor es una persona física, como ustedes y yo, y el supuesto en el que se designan a las personas especialmente relacionadas cuando el deudor es una persona jurídica, como una sociedad anónima, limitada, una SAS, etc. La ley dice, en el caso de las personas físicas, las personas especialmente relacionadas son los hijos, los padres, la familia política, los yernos, abuelos, etc. Familiares, principalmente, o personas que conviven, concubinos o personas que residen en el mismo local. En el caso de las personas jurídicas, las personas especialmente relacionadas son accionistas por encima de un determinado porcentaje de capital o socios por la participación X de capital, administradores, empresas pertenecientes al mismo grupo. Bien, en este caso ocurre algo curioso y es que estos acreedores especialmente relacionados solo pueden ser titulares de créditos subordinados en el segundo. Y vamos a ver cómo de distinto es con los privilegios y con la subordinación de primer orden, multas y recargos. Imaginaos que el BPS se presenta en el concurso de conexión. No os tenéis que imaginar nada, se presentó. El BPS dice, 1. Tengo un crédito contra conexión ganadera por los aportes personales de los trabajadores. La ley dice que los aportes personales de los trabajadores son igual que los créditos laborales, tienen el mismo privilegio. Privilegiado general de primer orden. Por ese crédito, por esa parte del crédito, el BPS va a cobrar junto con los trabajadores antes que cualquier otro. Al mismo tiempo dice, pero ojo, también tengo crédito contra conexión ganadera porque debió pagar y no lo hizo, así que le voy a aplicar la multa y el recargo correspondiente. Perfecto. Por la multa y el recargo correspondientes vas a tener un crédito subordinado al final de la lista. Y el BPS va a decir, pero ojo, es que también tengo un crédito por aportes patronales. ¿Sabéis la diferencia entre aportes patronales y aportes personales, no? Los aportes personales los hacen los trabajadores y el empleador, el patrón, lo detrae de su nómina y lo ingresa en BPS en nombre del trabajador. El aporte patronal es un aporte que debe realizar el propio empleador. El BPS se presenta y dice, además de los aportes personales de los trabajadores, el BPS tiene un crédito contra conexión ganadera por aporte del empleador. Y ese aporte del empleador, la ley lo considera un tributo. Así que por ese aporte tiene un privilegio general de segundo orden. Y además, el BPS se presenta muchas veces a verificar los timbres de la declaración a BPS que no se pagan. Y normalmente verifica un crédito de 240 pesos que no tiene privilegio ni está subordinado por lo que es un crédito común. Como veis, en una declaración, en una solicitud de verificación de créditos típica del BPS, este puede tener créditos con privilegio de primer orden, de segundo orden, circunfarios y subordinados de primer orden. Es absolutamente frecuente. Es absolutamente frecuente que un trabajador, por ejemplo, tenga un crédito con privilegio general de primer orden por créditos laborales, pero que se le deba desde hace mucho tiempo, que tenga créditos laborales que se han devengado hace más de 2 años. Y en ese caso, el trabajador va a tener un crédito con privilegio general hasta donde alcanza el privilegio y va a tener un crédito común sin privilegio por el resto. Por ejemplo, imaginaos que a un trabajador se le deben 270.000 unidades indexadas por salarios devengados y no cobrados. Bueno, la ley dice el límite máximo del privilegio son 260.000. Tienes un privilegio, un crédito privilegiado por 260.000 unidades indexadas y un crédito común por 10.000. ¿Esto se ha entendido? El hecho de que un mismo acreedor puede tener créditos con distintas categorías. Sí. Bien.
Esto no es verdad para un acreedor subordinado por especial relación. Un acreedor subordinado por especial relación solo puede tener créditos subordinados en el segundo orden. Ejemplo, un acreedor que es administrador de Conexión Ganadera, que prestó dinero a Conexión Ganadera. Ese administrador es integrante del directorio, por lo que prestó a Conexión Ganadera tiene un crédito subordinado de segundo orden. Cobrará el último de los últimos. Además, esa persona estaba en la nómina de Conexión Ganadera, tenía una relación laboral. Perfecto. Por lo que se le debe por esa relación laboral, tendrá también un crédito subordinado en el segundo orden. Todos los créditos de los que es titular una persona especialmente relacionada con el deudor son todos subordinados. Y además, si esa persona transmite su crédito a otro sujeto, por ejemplo, uno de los administradores de Conexión Ganadera me vende a mí su crédito contra Conexión Ganadera, en el mismo momento en el que yo lo adquiero, en el que entra en mi patrimonio, mágicamente me convierto en persona especialmente relacionada. Y ese crédito y todos los que yo pudiera tener contra Conexión Ganadera, todos se vuelven inmediatamente subordinados y cobraré el último. Hasta aquí, esto se ha entendido más o menos, es mucha información, pero solamente me importa el principio general. Bien, hay un privilegio más del que no os he hablado, pero no es un privilegio general, no es un privilegio que se tiene sobre todos los bienes del deudor, sino sobre uno, y es el privilegio especial. El privilegio especial es el que la ley otorga a quien tiene su crédito garantizado con una hipoteca o una prenda. Una prenda es sobre bienes muebles, típicamente, no siempre. Una hipoteca es sobre bienes inmuebles, típicamente, no siempre, pero generalmente sí, es la diferencia. Pues bien, ¿en qué consiste ese privilegio? Ese privilegio consiste en que respecto del bien hipotecado o prendado, yo tengo derecho como acreedor prendario o hipotecario a cobrarme primero. Cuando se remate, se venda, de lo que se saque, todos los demás esperan a que yo me pague, que yo cobre. Y solo cuando me cobre el 100%, lo que sobre irá para ello. Se le llama privilegio especial en vez de privilegio general porque no es respecto de todos los bienes del deudor, es solo respecto del que tiene en garantía. Y una vez que desaparece ese bien, ya no tiene ningún beneficio, ningún privilegio. Imaginaos que en el remate se saca para pagar el 50% del crédito privilegiado. Bien, en ese caso, por el otro 50% tiene un crédito común. Muerta, agotada, y desaparece el privilegio especial. Un último apunte. ¿Qué pasa cuando... Sí, perdón, privilegio especial. El privilegio especial es el que tiene un acreedor cuyo crédito está garantizado con una prenda o una hipoteca. Bien, en este caso, el privilegio se llama especial porque alcanza, tiene como límite el bien constituido en prenda o hipoteca. Ejemplo, un acreedor de Conexión Ganadera tiene un crédito por 5 millones de dólares y ese crédito está garantizado con una hipoteca sobre un edificio, un inmueble que es propiedad de Conexión Ganadera. El privilegio especial quiere decir que cuando se venda ese inmueble, lo que se saque va a ir para ese acreedor y solo cuando se cobre el 100%, lo que sobre, lo que reste, va a ir para todos los demás acreedores. Sí, Nicolás. Entonces, el privilegio especial pasaría a estar primero en la jerarquía de los acreedores, Me alegro ¿no? que hayas dicho eso porque es profundamente incorrecto, pero Ah, es bien, muy bien. útil para la clase. Perfecto. No,
no quiere decir que sea primero. Y es un error frecuente que hacen incluso los profesionales que se dedican a esto. ¿Por qué digo que no necesariamente es primero? Porque funciona así. Imaginaos que estoy procediendo a la liquidación de los bienes del deudor. Estoy convirtiendo en dinero todos los bienes que tiene y estoy pagando a los acreedores. Por la razón que sea, porque hay un pleito, porque hay un litigio o simplemente porque no es el momento adecuado, no vendo el bien que garantiza el crédito con privilegio especial. Está ahí, pero no lo estoy vendiendo. Estoy vendiendo todo lo demás. Y estoy pagando a todos los demás acreedores. ¿De acuerdo? Cuando venda el bien con privilegio especial, de lo que saque por ese bien, sí se cobrará primero el acreedor con un privilegio especial. Y solo si sobra, irán esos bienes, esos recursos para los demás. Pero eso no quiere decir que cobre primero o antes de. Es mucho mejor imaginarte el privilegio especial en paralelo a los privilegios generales. Este centrado en un bien y estos que se pueden ejercer respecto de todos los demás que no están prendados o hipotecados. Puedes pensar en que los privilegios generales cobran después en la medida en la que no van a cobrar del bien prendado o hipotecado antes que el acreedor con privilegio especial. Pero no lo pienses en términos de quién cobra primero o quién cobra después, porque no es muy correcto. A veces cobrará primero, a veces cobrará el último. Lo que sí es seguro es que cobrará del producido de la venta de ese bien. ¿Sí, Nicolás? Sí, ahí me entendí. O sea, es solo relativo al bien, o sea, si es un crédito hipotecario, es solo a la casa. A la casa hipotecada, a lo que sea. Perfecto. Es exactamente eso. No quiere decir que vaya a cobrar en un momento u otro, simplemente que su privilegio es de lo que saque por la venta de ese bien. Ahora bien, ¿qué ocurre si el crédito con garantía prendaria o hipotecaria, su titular, es una persona especialmente relacionada? Lo que os dije, esa persona solo puede tener créditos de naturaleza postergada, de peor calidad, de hecho, la peor calidad concursal, un crédito subordinado de segundo orden. Así que, si un administrador de conexión ganadera tiene un crédito garantizado con hipoteca sobre un bien de conexión ganadera, la ley dice que esa hipoteca debe cancelarse de oficio por el juez y que el administrador tiene un crédito subordinado en el segundo orden. Pues insisto, una persona especialmente relacionada solo puede tener crédito subordinado en el segundo. Daniela Cabral, Ana Lidikov, los administradores de conexión ganadera, si tienen un crédito contra conexión ganadera, solo pueden tener un crédito subordinado en el segundo orden. Es decir, cobrarán solo si todo el resto de acreedores de conexión ganadera cobran el 100%, todo. ¿Me he explicado? Lucía, ¿cómo te ha quedado? ¿Más o menos claro? Lucía Márquez. Perfecto. Así que durante la clase de hoy os he hablado primero, y aquí prestad atención, ¿de acuerdo? Vamos a concretar un poco. Esta clase se llama Principios concursales, Principios de Derecho Concursal. Primero os he hablado del principio general en el que se funda, en el que se sienta el concurso. Es la igualdad entre acreedores. La pars condicio creditorum, por oposición a aquello que os decía de el primero que llega hace el primero que se sienta. Prior tempore proprio ius. El segundo principio del que os hablaba es de la universalidad de el principio de universalidad de la masa activa y el principio de universalidad de la masa pasiva, con las excepciones de las que os he hablado, los privilegios y la subordinación.
¿Qué otros principios generales existen en el concurso? Nos vamos a tener que mover del ámbito de la liquidación, del ámbito de vendemos todo lo que tiene el deudor para pagar sus deudas, al ámbito del convenio o el acuerdo. Porque os había explicado que del concurso también se puede salir con un acuerdo. Y en este caso, el principio que rige el derecho concursal es el principio de mayoría. Y ahora os lo voy a tratar de explicar. Si yo os dijera esta noche, cuando dé clase a las 7 en facultad, ahora cuando acabemos, os vais a quedar todos, os voy a dar 20 pesos a cada uno y vais a dejar reluciente el aula. Vais a fregar, vais a limpiar los pupitres, las sillas, vais a limpiar las paredes, la pantalla de la televisión, vais a dejarlo inmaculado. Y después os voy a dar 20 pesos a cada uno. Alguno de ustedes se levantará y dirá, gallego atrevido, eso será si se me canta. Y caminará hacia la puerta, saldrá y se irá de facultad y yo no podré hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley ni ninguna obligación que impida a esta persona reírse de mí y irse de ahí. No hay ninguna norma jurídica ni esta persona ha prestado su consentimiento para obligarse de la forma en la que yo le he pedido. ¿Bien? Así que me puede mandar a cagar. Ahora imaginaos que en vez de ser así, yo os dijese, vamos a votar. Y si hay una mayoría de ustedes que deciden quedarse a limpiar por 20 pesos, van a obligar a todos los demás, a los que quieren quedarse y a los que no. Y de nuevo, alguno de ustedes se levantará, probablemente todos, y dirán, andad a cagar, me estoy yendo. Tú te quedas, yo me voy. ¿Por qué? Porque en derecho privado no existe, si no lo establece una ley, la obligación de asumir una obligación para la que no presto el consentimiento. ¿Bien? Ese es el principio general en materia de obligaciones. El principio general en materia de obligaciones es que solo surge la obligación porque existe un consentimiento válidamente expresado o porque lo determina la ley. ¿Bien? En materia de concursos existe un principio distinto, que es el principio de mayoría. Según este principio, los deudores pueden proponer a sus acreedores un acuerdo. No me mandes a la liquidación, yo voy a seguir funcionando y con el producido de mi actividad, con los rendimientos que da mi actividad, te voy a ir pagando en las condiciones del acuerdo. ¿Cuáles son esas condiciones? La ley no pone muchos límites, dice cualquiera legal, pero típicamente son te pago menos y te pago en plazo o las dos cosas. Y además cualquier otra previsión que se establezca. Para que ese acuerdo sea válido, la ley no requiere que voten a favor de él, que presten su consentimiento todos los acreedores. La ley dice, si vota la mayoría, ese acuerdo obliga no solo a quien votó a favor, sino a quien no votó, a quien votó en contra. Si la mayoría de los acreedores de Conexión Ganadera deciden otorgar a Conexión Ganadera una quita del 50% a pagar en 10 años, y vota la mayoría de los acreedores, Conexión Ganadera podrá pagar en 10 años el 50% de lo que debe y una vez que lo haya hecho, la deuda se extinguirá. ¿Bien? Ese principio de mayoría es un bicho muy raro que existe en materia de derecho privado, en materia de obligaciones entre privados, solo en el concurso.
es el único sitio donde una mayoría de acreedores puede imponer su voluntad a la minoría. A vosotros os parece que es un trato espantoso renunciar al 50% de vuestro crédito y cobrarlo en 10 años. Pero si a la mayoría de los acreedores les parece una buena idea y votan a favor, ustedes van a tener que estar obligados a pasar por lo que decide esa mayoría. Eso es muy raro, les insisto, pero es lo que la ley ha querido. ¿Todos los acreedores pueden votar? No, en realidad no. ¿Afecta ese acuerdo a todos los acreedores? Tampoco. La ley dice que el acuerdo, el convenio de acreedores, solo afecta, uno, a los acreedores comunes, que no tienen privilegio. Dos, a los acreedores subordinados, o, si queréis decirlo en términos más correctos, a los créditos comunes, los créditos o acreedores subordinados. ¿Qué pasa con los acreedores con privilegio general o especial? Hay que arreglar con cada uno de ellos de forma individual, porque no es posible celebrar un convenio en la ley uruguaya que alcance a los acreedores con privilegio general o especial. Es decir, si Conexión Ganadera llega a ese acuerdo con sus acreedores quirografarios, se lo va a poder imponer estos a los disidentes, incluso a los subordinados, pero igual va a tener que arreglar con la DGI, con los trabajadores, etcétera. ¿Bien? O con los acreedores con privilegio especial. El acuerdo es solo para los comunes y subordinados. Dentro de estos acreedores comunes y subordinados, la propuesta de acuerdo no puede hacer diferencia. Es decir, dentro de los acreedores alcanzados por el convenio, se les debe dar un trato igual a todos. A todos y tal. Uno, los acreedores subordinados, a pesar de estar afectados por el convenio, resulta que no pueden votar. ¿De acuerdo? Su voto no cuenta para nada. Solo votan los acreedores comunes. Y el valor del voto no se cuenta en función de las cabezas que votan o las manos que se levantan para decir que sí, sino de los créditos. En realidad, lo que vota en el concurso es el crédito del que soy titular. Si soy titular del 70% del pasivo común, votaré con el 70% de los votos. Y por más que 898 personas sean titulares del 30%, esas 898 personas tienen menos votos que yo. Tanta deuda tienes, tanto crédito tienes, quirografario común, tanto poder tienes en el concurso. Simplemente para terminar con la parte de las mayorías, del principio de mayoría en el concurso, explicaros alguna excepción. Primero, que no todos los acreedores quirografarios comunes pueden votar. La ley establece una serie de excepciones. La más importante, la más obvia, es la de aquellos acreedores que no tienen su crédito garantizado en el concurso, pero sí fuera. Por ejemplo, el deudor tiene un crédito frente a mí, yo le vendí una moto y no la pagó, pero a la hora de celebrar ese contrato yo pedí que se garantizara su obligación con una prenda sobre un bien de su padre. Le dije, mira, tú no tienes crédito como para que te venda crédito la moto, pero si tu padre me constituye una prenda de esta maquinaria, yo te doy el crédito. Bueno, si se declara tu concurso, yo no tengo una garantía tuya en el concurso. Soy un acreedor común, pero fuera del concurso, la prenda. La ley dice, si tu crédito está garantizado fuera del concurso, tú eres un acreedor común, pero ni tan común. Así que no te voy a dejar votar. La decisión de a quién se deja votar está determinada por el hecho de que no tengas privilegio. ¿Bien? Otro aspecto importante a tener en cuenta con el voto es que la ley no exige la misma mayoría en todos los casos. Básicamente distingue entre acuerdos muy buenos, en los que la mayoría que se requiere puede ser eventualmente menor,
acuerdos muy malos, en los que la ley dice, está bien, se lo voy a ir a quien no quiera, a la minoría, pero el acuerdo tiene que ser refrendado por una mayoría amplia, porque este acuerdo es un acuerdo de mierda, muy malo. Y acuerdos que no son ni buenos ni malos, en cuyo caso lo que se pide es mayoría del pasivo común, quirografario, con derecho a voto. ¿Cuáles son los convenios muy buenos? Convenios muy buenos son los que permiten pagar todo en menos de 2 años o pagar de forma inmediata al contado el 75%. En ese caso, la ley permite que se apruebe ese acuerdo siempre que voten a favor más de los que voten en contra y que al menos representen el 25% del pasivo. Un acuerdo muy malo es el que ofrece pagar menos del 50% y o en más de 10 años. Ese acuerdo tiene que tener, para que sea aprobado, votos de 2/3 partes de los acreedores con derecho. Y el que no es ni una cosa ni la otra es un acuerdo, un convenio normal, común, para el que cuya aprobación la ley requiere que vote más del 50% del crédito quirografario, con derecho a una mayoría simple. Con eso habríamos terminado la clase de hoy. Os recuerdo que los principios que hemos visto, los privilegios según el criterio de importancia, sí, evidentemente, me pregunta Melan, efectivamente, en el orden en el que los he mencionado, en el orden en el que los menciona la ley, es su orden de importancia. El más importante de los generales es el de los trabajadores, el siguiente que lo sigue es el de los tributos y el siguiente el del acreedor instante. Igual pasa con la subordinación. La subordinación hace que las multas y recargos queden el primero de los últimos, si queréis, y la especial relación sea el último del último. Y paralelamente, el crédito con privilegio especial. Respecto de las preguntas que me pregunta Katy, muy sencillo. Me va a pedir la cátedra que las haga yo y lo que voy a preguntaros son cuestiones relativas a ese principio fundamental que es la pars condicio creditorum, la igualdad entre acreedores. Os voy a hacer preguntas acerca del principio de universalidad de la masa pasiva o de la masa activa. Por ejemplo, ¿qué significa uno o qué significa el otro? Os puedo hacer preguntas sobre el principio de mayoría, ¿de Profe, acuerdo? disculpa, principio de la universalidad de masa Activa y pasiva, son dos principios. El principio de universalidad de la masa pasiva y el principio de universalidad de la masa activa. El principio de mayorías, el principio de igualdad de trato entre acreedores. ¿De acuerdo? Esas son las preguntas básicas que os voy a poder hacer. Nunca artículos, siempre cuestiones generales. Me interesa, por la brevedad del tiempo que tenemos para esta clase, que os hayáis quedado con la idea general, que esa será la materia de evaluación también en la prueba. ¿Sí? Me pregunta Stephanie si va a haber una clase de dudas y soy la última persona a la que debes hacer esa pregunta, Stephanie. No he visto en el cronograma, pero capaz que sí. ¿Esta es la última clase? Sí, es la última clase, Sharon. A no ser que quieras tener una segunda sesión esta tarde a las 7 de la tarde en facultad, donde vais a escuchar la misma historia otra vez. Quizás peor. Suerte mejor, pero seguro que. Y nada más, agradeceros muchísimo a todos el estar aquí, invitaros, por supuesto, al que quiera estar en alguna otra clase y desearos muchísimo éxito y, si no os veo, un buen verano. ¿Ah? Cualquier duda que tengáis sobre la clase de hoy, por favor, a las órdenes. Gracias, profe, que ande bien. Gracias. Chao. Chao, chao.